tenemos allí a Rodo Morel. Rodo, vamos con vos allí. Bueno, el, vuelve el presidente de la Nación, Rodo. Bueno, Leo, lo que te puedo informar por fuentes que están trabajando dentro de la Casa Rosada, que está así confirmado, como todo el mundo sabe, el regreso del presidente de la Nación, Javier Milei, a la República Argentina. Ahora bien, por cuestiones de seguridad, no están informando la hora de regreso y en el momento que va a pisar suelo argentino el presidente de la Nación. Lo que sí acá están trabajando fuertemente en la mismísima Casa Rosada es la conformación de dos comités de seguridad, de defensa por un lado, de Cancillería por otro lado, porque el mensaje que ayer por la noche escribió el vocero presidencial Adorni habla de coordinar acciones y de tener relaciones y comunicaciones permanentes con los gobiernos de Israel y de Estados Unidos. La primera coordinación que van a realizar la Argentina con esos países es de cerrar de forma provisoria las embajadas y consulados que Argentina tiene en el Medio Oriente. Hay embajada en Irán, pero no hay personal diplomático, y reservar y proteger la seguridad de todos los argentinos que están en la región. Por lo tanto, esas serían las primeras medidas en las cuales el Poder Ejecutivo va a tomar a partir de esta noche, la conducción a cargo del mismísimo presidente de la Nación. Están trabajando, insisto, fuertemente con esta postura de dos comités de crisis. Por un lado, la Cancillería, y por otro lado, seguridad y defensa. Seguridad interna, teniendo en cuenta algo, Leo y Verónica. Sí. Hace poco, esta semana, el Tribunal de Casación Federal dio una resolución definitiva con respecto a los dos atentados que sufrió Israel, los peores atentados que sufrió Israel fuera de su territorio, fue aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tanto el atentado a la Embajada de Israel como a la AMIA fueron condenados como Estado terrorista la República de Irán y su brazo armado, el Hezbolá, y eso cambia geopolíticamente todo, sobre todo la visión que está teniendo el gobierno argentino con respecto a las relaciones que está teniendo fuertemente con Israel y con Estados Unidos. A partir de eso, la seguridad interior se vio reforzada también a partir de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, insisto con esta palabra, reforzó la seguridad para toda la comunidad judía y sus instituciones. Y a nivel federal, también el Ministerio de Defensa reforzó las fronteras en todo el territorio argentino. Pero estamos esperando la llegada del presidente Javier Milei desde Estados Unidos para asumir la cabeza de la conducción de estos dos comités de crisis. Bien, tenemos a invitado también acá en el piso, lo tenemos a Fernando Soliño, a quien le damos la bienvenida, que queremos saber tu opinión con respecto a esto, Fernando. Y es un panorama complejo, buen día. Buen día. Siempre que el contexto internacional es turbulento, Argentina lo padece y lo sufre. Realmente soplan, mejor dicho, vientos de guerra, pero de acuerdo a las últimas estimaciones que se están recibiendo, habría como un desenlace de este problema actual que están teniendo ahí en Israel, con Irán. Al menos Egipto y Gran Bretaña han propuesto bajar los decibeles y eso ayuda a que no escale el conflicto, que aparte de las pérdidas humanas y realmente lo que sería algo terrible, que sería la pérdida de tantas vidas y lo que provocaría a nivel de incertidumbre mundial, afectaría a Argentina en el sentido de que nosotros en este último plazo como argentinos, el gobierno argentino ha tomado un claro posicionamiento y eso puede repercutir. Pero bueno, son situaciones que debemos transitar y en el contexto internacional, justo en este momento Argentina ha elegido posicionarse en un lugar que no va a quedar indemne a lo que pueda suceder en ese
en ese lugar tan estratégico del mundo como es el Medio Oriente, ¿no? Bien, Fernando, bueno, fue clarísimo, ¿no? Javier Milei, su postura apoyando y brindando su apoyo justamente a Israel, Ale. Sí, sí, por supuesto. El alineamiento de la República Argentina, del gobierno argentino con Israel y con Estados Unidos es claro, fue anunciado, incluso en campaña y reafirmado. Hay que actuar en esta situación y en una situación de guerra, como se vive en la región, sobre todo estando tan lejos, con mucha prudencia, ¿no? Una cosa es, como bien decían, bueno, resguardar, prevenir ante posibles hipotéticos ataques que pueda haber a posiciones argentinas o sufrir daños colaterales, está bien. Lo que no hay que hacer, que no digo que lo esté haciendo, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, no hay que sobreactuar, ¿no? Porque la Argentina, como todos los países de Occidente, están dando un apoyo firme, condenando el ataque de Irán y eso, pero bueno, hay que actuar con prudencia en una guerra que, si bien hay una comunidad, israelí muy importante en Argentina y hay una afinidad con Israel en general en gran parte de la población, bueno, es una guerra lejana, localizada. La situación de ayer, y acá donde hay que ser claros en términos estratégicos, los ataques de Irán fueron específicamente contra una base, la base de Nevatim en el sur de Israel, y una posición estratégica de Israel en los altos del Golán, allí en el monte Hermón. Los daños fueron muy limitados. Irán ya dijo que no iba a volver a atacar si Israel no respondía. Hay que ver cómo responde Israel. Y esas son las cosas, ¿no? Permitido porque Estados Unidos le ha pedido a Israel que no responda, y hay que ver en base a esas acciones también cómo se van posicionando los terceros países que apoyan diplomáticamente. Prudencia, seguir el desarrollo estratégico de esta situación y no sobreactuar, ¿no? Mateo. Sí, Ale, yo quiero saber, porque se cumplieron 6 meses del primer ataque, digamos, que fue el de Hamas a Israel el 7 de octubre, y en estos meses Israel se dedicó a atacar ese frente. ¿Está en condiciones de sostener 2 guerras o hay que pensar que, bueno, pueda llegar a relegar un poco y a cesar los ataques en la Franja de Gaza? Bueno, a ver, Israel, si desviara recursos hacia Irán, Irán es una potencia, tiene más de 600.000 efectivos terrestres, es una potencia militar Irán, ¿no? No es potencia nuclear como sí lo es Israel, pero por supuesto que no le convendría, porque ya necesita la ayuda de Occidente y el apoyo del resto de Occidente para su situación en Gaza, y no le convendría abrir otro frente militar con Irán, por supuesto. Todo va a depender del apoyo o la falta de apoyo de los Estados Unidos. Es lo mismo que le sucede a Ucrania. Si no tiene el apoyo del resto de Occidente, va a ser muy difícil que pueda enfrentarse a todos los enemigos de la región. Ale, yo quiero ahondar en un punto, y es seguir preguntando por Argentina. ¿No es peligroso tomar como país, como gobierno argentino, una posición tan determinante en contramano un poco de lo que tiene que ver con la región sudamericana, ¿no? Nosotros estaríamos ahora, al día de hoy, en una posición de riesgo concreto como país. Sí, te diría que sí, es peligroso, por eso quiero ser sutil. La prudencia, y una cosa es el apoyo diplomático y otra cosa es un compromiso demasiado activo cuando vos no sos ni Francia, no sos Reino Unido, no sos Estados Unidos, no tenés recursos militares, no tenés recursos defensivos, no tenés la capacidad estratégica para participar o para comprometerte de un modo activo en este conflicto. Entonces, por supuesto, en un conflicto tan lejano, ¿no?, comprometernos de manera activa a mí me parece riesgoso para el país. Pero bueno, fue la decisión que se tomó desde un principio con un alineamiento automático y total y sin límites con los Estados Unidos e Israel, y bueno, que son dos potencias muy beligerantes, y bueno, eso es parte de lo que está viviendo hoy Occidente, pero sí, hay riesgo para la Argentina y para los argentinos de tomar estas posiciones tan tajantes, no tan intransigentes,
y que rozan también, digo yo, no quiero irme por las ramas, no una especie de fanatismo religioso A ver, Ale, adoptado directamente por el presidente. Lo veo a Fernando Soliño acá poniendo cara, no sé, viste, como que, no sé si está muy de acuerdo con lo que está diciendo vos. Ale, bueno, es nuestro invitado, todos tenemos voz y tenemos voto acá también, ¿no, Fer? Sí, por supuesto. Sí. No, yo, en el sentido de la prudencia, yo coincido con Alejandro, es fundamental en estos momentos. Lo que vemos es que este gobierno va a sobreactuar. Yo más que tener buenas intenciones u opinar lo que debería hacer, yo analizaría que el gobierno de Milei va a sobreactuar la situación y tenemos que estar previendo esos gestos de parte del gobierno, ¿no? Sí. Podría ¿Qué aconsejar... significa? Perdón, Sí, Fer, pero coincidimos. claro, ¿qué es el sobreactuar? ¿Qué significa para entender un poco más, no? Y no somos un Estado beligerante, o sea, no estamos en enfrentamiento directo entre ambos países o entre los que resulten. No tenemos intereses estratégicos económicos como pueden ser las grandes potencias o, por ejemplo, Francia, que ha movido ahora un portaaviones en el Mediterráneo u otras... Digamos que está todo atado con alambre acá en la Argentina, ¿no? Como para meternos en un bolonqui semejante. Una Sí, no, cosa pero así lo sería. que dijo Javier, perdón, lo que dijo Alejandro es que también es una cuestión de religión. Eminentemente, es fundamentalmente un tema religioso también. Y entonces cuando hay matices religiosos o lo atraviesa algo tan importante como la religión o la raza, este tipo de conflictos son sempiternos, digo yo, ¿no? Comienzan y no se sabe dónde terminan. Claro. Y se prolongan en el tiempo. Entonces, uno tiene que tener una estrategia como Estado distinto a lo que sea una estrategia de gobierno. Creo que Argentina, los últimos años, de acuerdo al gobierno, modifica su estrategia de Estado en política internacional. Sin embargo, veo otros países de la región, como Uruguay, Brasil y demás, que van cambiando los gobiernos, pero mantienen un sendero. Bueno, acá, viste, acá estamos del lado de Israel o del lado de los Estados Unidos, después pasamos a estar del lado de Irán. Sí, es Después increíble. volvemos a bancar a Estados Unidos con Macri y volvemos a apoyar a Irán con Alberto Fernández. Ahora en contra de Irán, digo, en el mundo decir, muchachos, pónganse de acuerdo, ¿no? Está diciendo en algún momento. Sí, a ver, Ale, sí. No, que voy a eso, que está bien lo que puntualizás. No, coincidimos ahí con el colega, Fernando, que el gobierno sí, va a Fernando sobreactuar. Una cosa es el alineamiento o el apoyo a ciertas posiciones a nivel internacional, pero siempre debe primar, y que es lo que está pasando hoy en el mundo, en un sistema internacional que es anárquico, no hay un gobierno mundial, debe primar el interés nacional, el interés de los argentinos, el interés de resguardar la población, el interés de desarrollar la población, de apoyar, de que el país crezca, que el país se recupere, y las posiciones extremas, que es lo que estamos viendo en muchas partes del mundo, y bueno, es claro, ¿no? Es indiscutible que este gobierno en distintas cuestiones toma posiciones extremas. Bueno, las posiciones, los extremismos terminan dañando el interés nacional. Y poner por encima del interés nacional argentino el interés nacional de Estados Unidos o el interés de Israel nos perjudica a nosotros como país. Ale, por eso, como bien vos decís, no hay que ponerse ni tomar totalmente la postura de un tercer país de ningún lado, sino bueno, hay muchos países que son aliados de Occidente, que apoyan a Israel, pero no toman la posición extrema. E Israel se los agradece y todo, pero no hay que, como coincido con el amigo, que va a sobreactuar. No hay que sobreactuar porque eso nos pone en peligro. A la derecha de la pantalla estamos viendo el bombardeo de anoche. En el centro de la pantalla son imágenes en vivo. ¿Es así esto? Le pido a la producción. Imágenes en vivo en este momento. Así está Israel después del bombardeo. Se hablaba de que habían interceptado todos los drones que se habían lanzado. Bueno, indudablemente no, porque El 99%. Sí, el 99%. Sí, pero... Hay lugares donde impactaron las bombas realmente. Ale. Sí, hubo daños en el sur y en el norte, ¿no? En la parte del sur de Israel, pero en una base militar, y en el norte, en la zona de los Altos del Golán, que es una zona ocupada, que no es territorio formalmente israelí, que donde tiene lo que es en estrategia se llama el terreno elevado, ¿no? Donde puede observar Israel, Líbano, Siria, es una posición estratégica que nunca va a devolver, eso hay que dejarlo bien claro, que donde también hay una base. Atacó objetivos militares. El daño a civiles, solamente hubo una niña, una menor de edad que Dos fue... menores confirmados. Dos menores que estaban internados, pero que no corrían riesgo de vida, por lo menos es lo que se sabe hasta ahora. Y ya hoy, ya en estas
horas el gobierno israelí anunció que podían, ¿no?, retomarse ciertas actividades con cierta normalidad. Ale. Hay que ver, ¿sí? No, yo quisiera volver acá a la Argentina porque me había quedado con algo de la parte cuando hablabas de los extremos, ¿no? El riesgo de los extremos. Y de las cosas que podemos sentirnos orgullosos acá es de la tolerancia religiosa, ¿no? Acá conviven católicos, judíos, musulmanes, evangélicos y cualquier religión minoritaria sin problema. Digo, el hecho de llevar una postura tan extrema no puede ser un riesgo también, y lo tiro como reflexión en general, para, por un lado, no sé, pienso en chicos que van a escuelas judías y que mañana van a tener que ir a clases un poco más preocupados que antes. Y también para una comunidad importante musulmana, teniendo en cuenta que por ahí puede ser señalados, como pasa en países de Europa, como responsables de esto sin tener que ver, solamente por tener una religión en común. No, sí, por supuesto. Cuando un gobierno asume una postura extrema, adoptando, no digo los principios, pero al mostrarse el presidente tan afín y tan cercano y adoptando la postura israelí en términos religiosos también, y siempre vieron a donde va, siempre va acompañado de un rabino. Digo, no es que esté mal que esté cerca de la religión, sino que bajar toda esa línea casi fundamentalista, podemos decir, marcando un intento de revolución cultural hacia adentro del país, y bueno, pone en riesgo porque eso genera tensiones y rompe con ese tradicionalismo de tolerancia y de convivencia religiosa en la Argentina. Más allá de los hechos que hemos tenido, por supuesto, que no se pueden olvidar, y siempre hay que recordarlo, de los atentados terroristas en la Argentina. Pero la cultura, tanto política, social y religiosa de la Argentina, que es de tolerancia, que es de convivencia entre las distintas religiones y posturas, bueno, yo creo que eso debe resguardarse, y ahí es donde el gobierno debe tener prudencia, ¿no? Más allá de la postura personal del presidente, ¿no? La postura del gobierno debe ser de tolerancia, no debe sobreactuar en términos de acciones estatales en esta guerra, donde incluso el gobierno israelí hoy está bajando el tono a esta situación, está minimizando los resultados de los ataques también por pedido de los Estados Unidos, y el gobierno tiene que mirar las acciones de sus socios principales y no salir a decir cuestiones que pueden quedar fuera de lugar, Ale, contra los enemigos de Israel. estás hablando de que el gobierno, por lo menos el gobierno argentino, debería tener una tolerancia y, como recién nos comentaba Fernando, no sobreactuar. Ahora, todos sabemos muy bien cómo va Milei muchas veces encarando las cosas, que es a todo o nada. ¿Te parece que este gobierno, este presidente puede ser un poco más tolerante en una situación que en Medio Oriente es de guerra y aquí nos puede rozar? Esperemos que no. No, por supuesto. A ver, también va a depender, porque también hay una línea que se termina bajando desde los Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de alineamiento automático es de donde también se reciben sugerencias, ¿no? Indicaciones tanto de comportamiento o de declaraciones. Por ahí el gobierno se puede pasar de rosca por la inexperiencia, por una cuestión de emociones, ¿no? De cuerpo emocional, que lo vemos que es muy habitual en el presidente de la Nación, y de allí, no digo sus asesores, pero por ahí incluso desde los Estados Unidos, para marcar un poco el camino de la prudencia que incluso está tomando. Si bien el apoyo a Israel es total, bueno, en esta situación, con respecto a una posible guerra directa con Irán, ya la situación se torna mucho más compleja que la cuestión en Gaza, ¿no? Sí. Por supuesto que cuando a un país lo gobierna un sector o un grupo de personas que se pueden dejar llevar por su fanatismo, o afinidades emocionales, y bueno, hay peligro. La responsabilidad y la prudencia son dos cualidades que no pueden faltar en ningún gobernante del mundo, porque el peligro para la población y para la seguridad de la población siempre termina estando presente, y bueno, y puede generar muchos daños. La historia nos ha mostrado muchos ejemplos. Fernando, te quiere hacer una consulta. No, yo coincidía con él. Yo traduciría la palabra prudencia para la gente en la palabra equilibrio, ¿no? ¿Qué significa esto? Así como decimos, no sobreactuar, no implica
implica no oponerse y no estar en contra a los bombardeos que ha realizado el gobierno iraní, a la invasión armada que hubo por parte de Hamas. O sea, no sobreactuar, pero tampoco no dejar de condenar el uso de la violencia que está haciendo ahora el Estado iraní sobre el territorio israelí. Y ese es un equilibrio que tenemos que mantener para que la situación incluso no escale allá. Si estratégicamente nosotros Argentina ha tenido a lo largo de su historia siempre una política de neutralidad. Desde los años 90 en adelante ha asumido un rol más participativo, tanto en la guerra del Golfo, tanto con las economías que están fuera del eje de las democracias occidentales, apoyando tanto a Rusia o a China o a Irán. En este momento creo que deberíamos volver a esa neutralidad y, como decía antes, no sobreactuar, pero seguir condenando el uso de la violencia y la pérdida de vidas humanas y la invasión de Hamas sobre territorio. Así que por ese lado creo que es lo que deben hacer el gobierno argentino. Perdón, Ale, 4:19 es en este momento la hora en Israel. Así está Israel. Así está Israel, 4:19 de la tarde. ¿Sí? Así está Israel. En este momento, tras los bombardeos de anoche, se ve una tensa calma, se ven vehículos circulando en algunas autopistas, como estamos viendo por allí abajo. Eso es Damasco, en Siria. Allá, Damasco, Eso es Siria. Ahí está. Que fue el lugar donde se dio el primer ataque, ¿no? El ataque de las Israel. fuerzas militares La embajada israelíes a la embajada de Irán. A la embajada de Irán. Con el argumento de que ahí había militantes de Hezbollah, digamos, terroristas. Claro, con ese argumento. Tenemos Tel Aviv, tenemos Jerusalén, digo, muchas ciudades de Israel que de esta manera están transitando las horas de la tarde ya. Sí. Digo, y quizás hasta pensando que pueda llegar por la noche un nuevo ataque, porque generalmente los ataques se dan por la noche. Digo, Sí, y mucha incertidumbre también, Leo, acerca de la represalia que podría llegar a tomar Israel contra Irán y de qué dimensión podría llegar a ser, qué magnitud tendría este ataque o esta represalia de Israel e Irán, ¿no? Y yo quiero preguntarle a Ale, porque Ale decía, bueno, hay que mantener, y también lo decía Fernando acá, hay que mantener la cordura, hay que mantener la calma. ¿Cómo hacemos para que un presidente de la nación como el que tenemos, Ale querido, que vive peleándose con todo el mundo, que pasa un perrito caniche por la calle y le pega una patada, ¿viste? Y le ladra y encima le dice la culpa la tenés vos que se pusiste delante de mi pie? Digo, ¿cómo hacemos para que entienda que esto no es joda? Porque acá claramente no es joda, porque ya vivimos nosotros los ataques terribles a la embajada y también a la mutual de la AMIA. Digo, ¿cómo hacemos para que entienda que la vida no pasa por estar peleándose con todo el mundo y que esto puede tener consecuencias realmente gravísimas para nuestro país en caso de meterte a jugar contra Irán como aparentemente da la sensación que buscan con este comité de crisis, ¿no? Sí, Leo, totalmente. Bueno, en primer lugar, espero que nos estén escuchando o viendo en Casa Rosada y estén escuchando el análisis. Hay un montón de gente que nos está viendo, así que por ir a lo mejor en Casa Rosada también tienen la tele prendida, no sé bien. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo he conocido Casa Rosada, tienen teles por todos lados, así que, por supuesto, a ver, esperemos que nos escuchen, esperemos que escuchen a los sectores más prudentes que están en el gobierno y que incluso escuchen las sugerencias que le hacen los Estados Unidos, que en este momento, bueno, hoy la pelota está en manos de Israel. Irán dijo: cometimos estos ataques en respuesta al ataque en consulado que nos mató miembros de nuestras fuerzas. Estamos conformes con este ataque. Gente en las calles en Irán estaba festejando. Hubo situaciones, también tensiones en Cisjordania, con algún tipo de levantamientos. Irán dijo: listo, cumplimos, no vamos a atacar más, salvo que Israel responda de la manera que a nosotros nos perjudique y nos haga responder. Estados Unidos le dijo a Israel, y acá donde tiene que escuchar el gobierno, Estados Unidos dijo a Israel: listo, pará, no responda, pará la pelota porque se te va a ir de las manos todo y no te vamos a poder cuidar de la manera que queremos. Entonces, calmemos la situación, que arme el gobierno los comités de crisis que quieran, que se reúnan, que se junten, que charlen, pero que paren la pelota, que no den pasos en falso, porque eso nos pone en riesgo. Pone en riesgo a la población, pone en riesgo el territorio argentino, pone en riesgo representaciones argentinas de otras partes del mundo e incluso pone en riesgo al gobierno.
Porque un paso en falso en política exterior que te genere un daño significativo, bueno, te va a perjudicar a vos también. Sí. Entonces, Yo no, y después, Ale, con la respecto a cuestión esto... personal con Milei, bueno, Sí. si tuviera una charla trataría de convencerlo o de calmarlo. Es una cuestión cuando una persona se deja llevar por el cuerpo emocional, es muy difícil, pero bueno, hay varias técnicas de meditación o otras cosas. Ale, este apoyo rotundo que le dio Javier Milei a Israel y que busca ser parte justamente de una alianza del liberalismo internacional, pone en una situación bastante, ¿cómo te diría yo en la sociedad? Hablo de los argentinos, nos pone en una situación preocupante, alarmante, de desazón, sumado a toda la incertidumbre en el contexto, ¿no?, que estamos atravesando en el país. Pero no veo como que los argentinos estén avalando este apoyo, no en este contexto, no como lo que estamos atravesando económicamente se quiere, en cuanto a la inseguridad. Dice, meterse en esto para que nos genere aún más, no sé, la sociedad, estrés, si se quiere, o preocupación. Sí, Verónica, totalmente. Un alineamiento automático con un sector, con un polo de poder en un mundo multipolar, y bueno, te va a perjudicar. Un alineamiento que puede resultar en algunos aspectos, siendo la Argentina lo que es, que no es Francia, Reino Unido, ni Israel, torna cierta irracionalidad ese alineamiento automático, porque no beneficia en nada, ni en inversiones, ni en términos económicos, ni en ayuda a la Argentina. Esto hay que decirlo, porque dicen, no, si nos alineamos con Estados Unidos, nos va a ayudar con el FMI. No, no es así. No te es termina así. ayudando. Bueno. Miremos cómo terminó el alineamiento automático de Menem. Le pido a la gente que lea un poquito la historia, y bueno, todo terminó en una crisis tremenda para la Argentina. El mundo ya no es el mismo de hace 20 ni 30 años. Es otro mundo, hay distintos polos de poder y hay que triangular. Esto es lo que hacen los países y los gobiernos inteligentes que piensan en el interés nacional, es triangular con los distintos polos de poder. Miremos, no sé, Emiratos Árabes Unidos, que miren lo que es un faro, bueno, se lleva bien con todo. Ale, querido, siempre es impecable, siempre es brillante hablar con vos porque entendemos. Cuando hablamos con vos entendemos, más allá de poder compartir o no todo esto que está pasando. Porque es un tema muy complejo y a veces charlar así en lo llano, ¿no? Y poder entender a un